En medio de una tormenta de nieve, un pastor alemán congelado aparece en la puerta de un viudo, suplicando que lo dejen entrar. Pero no se trata solo de un perro perdido. Es un mensajero. No busca refugio, sino que intenta llevar a Jonas a algo enterrado en lo profundo del bosque. Una niña desaparecida. Una cabaña cerrada con llave. Y un secreto que alguien del pueblo mataría por ocultar. Lo que sabe el perro podría desvelar un misterio de 2 años, si sobreviven a lo que se esconde bajo la nieve. La nieve azotaba las ventanas como dedos fantasmales, aullando entre los pinos de Montana mientras el crepúsculo se hundía en el paisaje helado. El viento se enroscaba bajo los aleros de la casa desgastada por el tiempo, donde Jonas Carter se sentaba en silencio, sorbiendo café tibio, con una manta de franela sobre el regazo más por costumbre que por calor. Desde que se jubiló del cuerpo de bomberos y perdió a su esposa a causa de una enfermedad silenciosa y despiadada, Jonas se había acostumbrado a vivir en soledad. Su casa se había convertido en un museo de quietud. Fotos de años mejores colgadas en las paredes, las botas de jardín de ella aún junto a la puerta, y ni un alma que interrumpiera el pesado silencio. El agudo sonido de unos arañazos rompió la calma. Al principio lo ignoró. Solo era el viento, quizá una rama. Pero volvió a oírse, urgente, arañando la madera del porche con las garras. Con un gemido, Jonas se levantó y miró a través del cristal esmerilado. Allí, encogido contra el marco de la puerta y temblando, había un pastor alemán. Tenía el pelaje cubierto de hielo y una pata levantada, como si estuviera herida. El perro lo miró fijamente, con los ojos salvajes pero suplicantes. Dudó. La parte racional de él le decía que lo dejara. No era su problema. Pero el bombero que llevaba dentro, el hombre que una vez entró corriendo en casas en llamas sin pensarlo 2 veces, no podía dar la espalda a algo indefenso. Abrió la puerta. El frío lo invadió como un ladrón, pero el perro avanzó inmediatamente, como si hubiera estado esperando permiso. No atacó ni ladró. En cambio, cojeó junto a él y se derrumbó cerca de la chimenea, jadeando, temblando y dejando caer nieve derretida sobre el suelo. Jonas cerró la puerta y la bloqueó, mirando a la criatura que ahora estaba acurrucada, como si fuera su hogar. «¿De dónde diablos has salido?», murmuró. El perro no respondió, por supuesto, pero sus ojos nunca se apartaron de su rostro, atentos, intensos, como si intentaran decirle algo. Y en algún lugar de esa mirada, una parte dormida de Jonas se agitó. No era exactamente confianza, no era exactamente esperanza, pero era algo vivo. Jonas extendió una vieja toalla cerca de la chimenea y la empujó hacia el perro, pero el animal apenas se movió. Su cuerpo temblaba por el frío, pero había una extraña urgencia en sus ojos, alerta, concentrados, sin parpadear. No solo buscaba calor, estaba esperando. Después de unos minutos, Jonas trajo un cuenco con agua y unas sobras de pollo de la nevera. El perro lo olisqueó, pero en lugar de comer, se levantó de repente y cojeando se dirigió hacia la puerta trasera, dejando escapar un ladrido gutural y grave. Jonas frunció el ceño. ¿Tienes hambre o no? El perro volvió a ladrar, esta vez con más insistencia. Se plantó junto a la puerta y se volvió para mirarlo, con el rabo quieto y las orejas erguidas. Luego rascó la madera, 2 veces, hizo una pausa y volvió a rascar. Algo en ese ritmo inquietaba a Jonas. No era aleatorio. Tenía un propósito. Cogió una linterna y se acercó a la puerta. El perro movió la cola una vez, brevemente, como en señal de aprobación. Afuera, la tormenta había amainado, dejando una quietud silenciosa en el patio trasero cubierto de nieve. Los pinos se alzaban en silencio, con las ramas cargadas de hielo. El perro se adelantó corriendo por la nieve a pesar de su cojera, deteniéndose cada pocos pasos para mirar atrás y ladrar. Jonas lo siguió, con las botas crujiendo al cruzar el patio y desaparecer entre los árboles.
El frío le mordía la piel, pero siguió caminando. El camino no le resultaba familiar. Rara vez se adentraba en ese bosque, pero el perro avanzaba con determinación, zigzagueando entre la maleza y la nieve, hasta que se detuvo cerca de un grupo de rocas. Allí, al pie de un árbol retorcido, algo sobresalía de la nieve. Jonas se acercó, con el corazón latiéndole con fuerza, y dirigió la luz hacia abajo. Una mochila rosa rota, medio enterrada y congelada. Jonas se agachó lentamente y quitó la nieve. Junto a la mochila había un zapato de niño, pequeño, desgastado por el tiempo, con los cordones deshilachados y un oso de dibujos animados descolorido en el lateral. Miró al perro, que permanecía rígido a su lado, con los ojos fijos en el suelo, como si esperara a que él lo entendiera. Jonas contuvo el aliento. No se trataba solo de un perro perdido. Lo estaba llevando hacia algo, o hacia alguien. Jonas miró fijamente el diminuto zapato que tenía en la mano enguantada, mientras su mente luchaba por asimilar la importancia de lo que estaba viendo. La mochila rosa, la zapatilla desgastada, no eran solo trastos viejos abandonados en el bosque. Eran señales de alguien joven, alguien desaparecido. No sabía si hacía mucho o poco, pero la nieve aún no los había cubierto del todo. No llevaban mucho tiempo allí. Miró a su alrededor. Los árboles se cerraban a su alrededor como testigos silenciosos, con las ramas crujiendo ligeramente con el viento. No había huellas más que las suyas y las del perro, ni rastro de sangre, pero había marcas en la nieve, sutiles, casi borradas por la tormenta. Las siguió unos pasos más hacia el interior del bosque, iluminando con la linterna el irregular sendero. El pastor alemán gimió detrás de él. Jonas se detuvo. «Está bien», dijo en voz baja. «No vamos a esperar hasta mañana». De vuelta en la casa, llamó al departamento del sheriff. Respondió el ayudante Halloran, una voz familiar del pueblo, alguien a quien Jonas conocía desde hacía años. «Creo que encontré algo», dijo Jonas tratando de mantener la voz firme. «Cosas de un niño, una mochila, un zapato, justo fuera de mi propiedad, en el bosque». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿Has encontrado un cadáver?» «Number. Pero hay algo que no me cuadra. Tienes que venir a verlo». Halloran accedió a acudir. Cuando llegó, Jonas lo llevó directamente al lugar, pero algo había cambiado. La nieve se había vuelto a acumular. Las marcas de arrastre habían desaparecido, cubiertas por la nieve. La mochila seguía allí, pero ¿y el zapato? Había desaparecido. Halloran examinó la zona, sin impresionarse. Podría haber sido hace meses. A veces acampan aquí cazadores. Todos los años se pierden niños en el bosque. A Jonas no le gustó cómo lo dijo. Despreciativo. Rápido en descartarlo. Dentro, el perro caminaba inquieto, dando vueltas alrededor de la ventana delantera. Jonas se sentó pesadamente, observando sus movimientos inquietos. Algo no estaba bien, y no podía quitarse de la cabeza la sensación de que alguien seguía ahí fuera, vivo, esperando a que lo encontraran. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba a través de las ventanas escarchadas, proyectando suaves rayos en la sala de estar de Jonas. Pero nada en ese día parecía cálido. El perro, que aún no tenía nombre, yacía acurrucado cerca de la chimenea, pero levantaba la cabeza cada vez que Jonas se movía, como si temiera que dejara de mirarlo. Jonas se sentó a la mesa de la cocina, con una pila de viejos periódicos locales extendidos ante él. Los había sacado del baúl del garaje, los que solía coleccionar, un hábito que había adquirido durante sus años como bombero. No sabía lo que estaba buscando hasta que lo encontró. Niña desaparecida, 12 años, vista por última vez cerca del sendero Timber Creek. El titular era de hacía casi 2 años. El artículo era breve, pero el nombre le golpeó como un puñetazo en el pecho. Lila Rawlins. Rubia, pequeña para su edad, vista por última vez cuando volvía a casa del colegio durante la primera nevada de la temporada.
Su casa estaba a solo 8 kilómetros de donde vivía Jonas. Leyó el artículo 2 veces, luego una tercera. No había pistas. Sus padres estaban desesperados. El pueblo la había buscado. Y luego, silencio. Jonas buscó otro artículo, y otro. Había un detalle en una continuación que le hizo congelar las manos en mitad de la página. El perro de la familia, un pastor alemán llamado Ranger, también desapareció esa noche. Se giró y miró al animal que ahora lo observaba desde el salón. ¿Eres tú?, susurró. Sacó su teléfono y encontró una foto de una noticia archivada. La foto de Lila en el colegio, sonriendo con aparatos en los dientes, y junto a ella, el mismo pastor alemán. Más joven, más limpio, pero inconfundible. Era Ranger. Se le hizo un nudo en la garganta. El perro no se había perdido. Había sobrevivido en la naturaleza durante casi 2 años. Y ahora había vuelto, arrastrando a un anciano afligido a un misterio al que todos los demás habían renunciado. Jonas se levantó lentamente. Todos los instintos que creía muertos con su carrera volvían a cobrar vida. Ranger estaba tratando de terminar lo que había empezado. Y Jonas no iba a dejar que lo hiciera solo. A última hora de la tarde, las nubes se cernían bajas y el cielo estaba cubierto de un gris apagado que amenazaba con más nieve. Jonas se abrigó y siguió a Ranger, que había empezado a dar vueltas cerca de la ventana trasera, con la mirada fija en el lago helado que se extendía detrás de la propiedad. Jonas no había cruzado ese lago en años. Al otro lado se alzaba una vieja cabaña de caza abandonada, que en su día había pertenecido a un trampero solitario. Los lugareños decían que estaba encantada, o peor aún, ocupada por ocupas. Nunca le había prestado mucha atención, pero Ranger no dejaba de mirarla. Al final soltó un ladrido bajo y agudo, y luego corrió hacia la puerta trasera y la arañó con las patas. Jonas no hizo preguntas esta vez. Salieron a la nieve y cruzaron el hielo quebradizo con pasos cautelosos. El lago crujía bajo su peso en algunos lugares, pero el frío lo había endurecido. Al acercarse a la orilla más lejana, Jonas pudo ver la cabaña con más claridad. Las ventanas estaban cubiertas con tablas clavadas desde el interior. Una chimenea oxidada se inclinaba torpemente y la puerta principal se hundía en el marco como si no la hubieran tocado en años. Y, sin embargo, la nieve a su alrededor estaba removida. Huellas, algunas de animales, pero otras indudablemente humanas, rodeaban la propiedad. Ranger olfateó y gimió, con el rabo entre las patas. Jonas se acercó lentamente, mirando a través de una rendija en una de las tablas. No había nada más que sombras. Entonces lo oyó. Débil, casi demasiado débil para creerlo. Una melodía, lenta, inquietante. Podría haber sido el viento, pero al contener la respiración se hizo más clara. Una canción infantil, desafinada, que venía de algún lugar del interior. Entonces, un golpe sordo repentino, como si se volcara una silla. Instintivamente, dio un paso atrás. «¿Hola?», gritó. Silencio. Ranger aguzó las orejas. Ladró 2 veces y luego se sentó. Jonas se quedó mirando la puerta, con el corazón latiéndole con fuerza. Había alguien en esa cabaña. O lo había habido. De vuelta en su casa, Jonas anotó todos los detalles. Las huellas, los sonidos, la canción. Pero había algo que no podía escribir. La sensación que le invadió mucho después de que el frío desapareciera de su piel. No era solo la casa la que ocultaba algo. Era quienquiera, o lo que fuera, que seguía dentro. A la mañana siguiente, Jonas regresó a la cabaña justo cuando el sol asomaba por el horizonte, pintando la nieve de un color dorado pálido. Esta vez trajo herramientas. Una vieja palanca, una linterna y un termo con café. Ranger volvió a ir delante, cojeando pero decidido. Jonas no pidió permiso. Lo que hubiera dentro de aquel lugar no iba a esperar eternamente. La puerta principal cedió con un crujido y un chasquido seco cuando la abrió.
El polvo se esparció por el aire, espeso y con un olor frío a podredumbre y moho. Dentro, la cabaña parecía abandonada. Muebles rotos, latas oxidadas, telarañas en las esquinas, pero bajo la decadencia había pequeños y extraños signos de vida. Una manta doblada con demasiado cuidado sobre un catre. Latas de comida apiladas en un patrón, no tiradas desordenadamente. Marcas en la pared, decenas de ellas, talladas en la madera junto a la ventana. Y dibujos de niños, hechos con crayones, en trozos de papel viejo. Una niña con el pelo largo, un perro a su lado y lo que parecía un hombre con un sombrero ancho y sin rostro. Las manos de Jonas temblaban mientras rebuscaba entre el pequeño montón. Debajo de uno de los bocetos había un nombre garabateado con letra temblorosa. Lila. La llamó en voz baja, pero solo le respondió el silencio. Ranger ladró y arañó el suelo en la esquina más alejada de la habitación. Jonas se arrodilló y se fijó en una sutil rendija entre las tablas. Volvió a utilizar la palanca y las separó, dejando al descubierto un estrecho espacio por el que se podía arrastrar. El aire viciado salió a borbotones de la oscuridad. Apuntó con la linterna hacia abajo. A unos metros por debajo había una pequeña cámara, ropa de cama, envoltorios de comida vacíos, una linterna de plástico, y cerca de la pared del fondo había un diario gastado, con las páginas blandas y arrugadas por el paso del tiempo. Lo hojeó lentamente. Las entradas eran esporádicas, asustadas. Menciones de «el hombre que finge ser mi padre», de que nunca le dejaban salir, de Ranger intentando escapar y buscar ayuda. La última página terminaba con palabras temblorosas. «Todavía los oigo. Creo que sabe que estoy escondida». Jonas se puso de pie, con la respiración entrecortada. Aquello no era solo un refugio abandonado. Había sido su prisión. Jonas no pudo dormir esa noche. El diario yacía abierto sobre su mesa, con las páginas temblando ligeramente por la corriente que entraba por la ventana. Lila había estado viva, escribiendo, esperando, y alguien, varias personas, lo había permitido. A primera hora se dirigió al pueblo, con la nieve crujiendo bajo las ruedas, mientras las calles cobraban vida poco a poco. Aparcó frente a la comisaría y entró directamente por la puerta principal, con el diario en la mano. El ayudante del sheriff Halloran levantó la vista de su escritorio, interrumpiendo el sorbo de café que estaba tomando. «Tenemos que hablar», dijo Jonas. Halloran miró a su alrededor y luego señaló el pasillo con la cabeza. Entraron en una sala de interrogatorios que no se utilizaba, cerraron la puerta y la tensión se hizo palpable. «Volví a la cabaña», dijo Jonas. «Encontré el hueco bajo el suelo, el diario de Lila, los dibujos. Está viva, o lo estaba hasta hace muy poco». Halloran lo miró fijamente y luego se sentó lentamente. «No deberías haber vuelto». «¿Qué quieres decir?», preguntó Jonas en voz baja. Halloran suspiró y se inclinó hacia adelante, cruzando las manos. «¿Recuerdas a mi hermano, Cal? Después del divorcio, se volvió loco, se volvió paranoico. Creía que la gente lo vigilaba. Acogía a vagabundos. Desapareció hace un tiempo y pensé que se había suicidado en el bosque. No lo hizo». «No», dijo Halloran con la mandíbula apretada. «Al parecer, encontró a otra persona a quien salvar». Jonas parpadeó, tratando de procesar la información. «Lo sabías. Lo sospechaba. Cuando Lila desapareció, coincidía en el tiempo. Enterré mis instintos. No me atrevía a perseguir fantasmas en mi propia familia». «Ella no es un fantasma», espetó Jonas. «Es una niña, una prisionera». Halloran se puso de pie de repente, con el pecho hinchado. «No empeores las cosas. Intenté arreglarlo sin arrastrar a todo el mundo al infierno». Jonas levantó el diario. Ella se arrastró sola, página a página. Se miraron en silencio, con frialdad. Ya no se trataba solo de un caso. Era una traición arraigada en la sangre,
y Jonas no tenía intención de dejarla enterrada. Cuando Jonas se despertó a la mañana siguiente, Ranger ya se había ido. La puerta principal, aún cerrada con el pestillo pero no del todo, se balanceaba ligeramente con el viento. El pánico se apoderó de él. El perro nunca se había ido sin él. Nunca se había alejado tanto. Algo había cambiado. Jonas se puso el abrigo y siguió las huellas recién marcadas en la nieve, con las botas crujiendo con urgencia mientras cruzaba el patio hacia el bosque. El rastro atravesaba la línea de árboles y cruzaba el lago una vez más, serpenteando erráticamente, como si Ranger estuviera buscando algo, o a alguien. La nieve comenzó a caer de nuevo, primero ligera, luego más intensa. Jonas se apresuró, con el corazón latiendo con fuerza y el viento azotándole la cara cuando llegó a la cabaña. Estaba en silencio, sin cambios, pero la puerta estaba entreabierta. Dentro, el frío era más intenso que antes. El haz de luz de la linterna de Jonas rozó los muebles polvorientos y se adentró en el espacio bajo el suelo. «¿Ranger?», gritó con voz tensa. Se oyó un sonido suave, un gemido. No era el perro, era una voz. Jonas se arrodilló y se arrastró hacia adentro, pasando por el lugar donde había encontrado el diario. En la esquina más alejada, medio oculta tras unas cajas apiladas, había una trampilla rudimentaria en el suelo que no había visto antes. La abrió y se encontró con una ráfaga de aire frío y viciado. «¿Hola?», repitió, con el aliento empañando la oscuridad. Entonces, en un susurro apenas audible, oyó: «Ayuda». Descendió al espacio con las manos temblorosas y lentas. Acurrucada en un montón de mantas, había una niña, más delgada que en las fotos, más mayor, pero sin duda era Lila Rawlins. Sus ojos se clavaron en él, cautelosos, agotados, pero vivos. «Sabía que encontraría a alguien», dijo ella con voz débil. Ranger nunca se rindió. Jonas la envolvió con su abrigo y la levantó con delicadeza, mientras Ranger aparecía en la trampilla, moviendo la cola. Salieron a la tormenta, el anciano, el perro herido y la niña que el mundo había olvidado, y se dirigieron a casa, dando un paso helado tras otro. Seguía nevando cuando llegaron al borde del jardín de Jonas, pero ahora parecía diferente, menos amenazante, más como un telón que se bajaba silenciosamente sobre el acto final de una tragedia largamente enterrada. Lila se apoyó en Jonas, apenas capaz de caminar, pero aferrándose a su brazo con frágil determinación. Ranger se mantuvo a su lado, cojeando al unísono. Jonas llamó a los servicios de emergencia en cuanto entraron. En menos de una hora, la pequeña casa se llenó de luces intermitentes, paramédicos y voces tranquilas llenas de incredulidad. Lila fue trasladada al hospital, envuelta en mantas calientes y rodeada de 1000 preguntas. Jonas respondió lo que pudo, sobre la cabaña, el diario, el perro que nunca dejó de buscar, y sobre la traición. El ayudante del sheriff Halloran fue arrestado en menos de 24 horas, después de que su hermano, Glenn Halloran, fuera encontrado escondido en una alcantarilla, a menos de 3 kilómetros de la cabaña, sin armas, sin resistencia, solo un hombre destrozado por años de delirios y silencio. La historia fue noticia en los periódicos locales, luego en los nacionales, pero nada de eso importaba tanto como el momento en que Jonas se paró frente a la habitación del hospital de Lila unos días después, mirando a través del vidrio mientras ella sonreía por primera vez en años, tímidamente, pero de verdad. Sus padres estaban a su lado, sin soltar sus manos. Ranger yacía a sus pies, moviendo su cola suavemente. El hospital dejó entrar a Jonas por un momento. Lila levantó la vista. «No eres quien esperaba», dijo en voz baja. Jonas sonrió. «Él tampoco», dijo señalando a Ranger. Ella se agachó y le rascó detrás de las orejas al perro. Nunca se rindió. Jonas tragó saliva y dijo con voz entrecortada: «Tú tampoco». Pasaron las semanas. La nieve se derritió. La casa de Jonas,
que antes era un sepulcro de recuerdos, poco a poco volvió a cobrar vida. Reemplazó las fotos viejas por otras nuevas, una de Ranger tumbado en la hierba primaveral, otra de Lila, de visita con sus padres, y otra de los tres frente a la chimenea, con el calor reflejado en sus rostros. Nunca pensó en volver a ser un héroe, pero a veces, los que más han perdido, son los destinados a ayudar a los demás a encontrar el camino de vuelta.